Hola, hola de nuevo. Ahora vamos a ver lo que ha sostenido el Tribunal Constitucional en cuanto a este tema. Dice o ha sostenido este tribunal que la ley procesal, además, ¿no es cierto?, de dar una debida tutela judicial a las personas que comparecen a un tribunal de justicia, tanto en la tramitación de un proceso como en el fallo, debe otorgarles la posibilidad que dicha decisión, contenida en su sentencia, pueda ser revisada en caso de que no se acoja a su pretensión o contrapretensión. ¿Ven? Es un poco lo que ya hemos ido analizando, ¿ya? Es decir, se ha indicado, ¿no es cierto?, por este tribunal que para que exista propiamente debido proceso y se cumpla con el mandato constitucional de que toda persona tenga, ¿no es cierto?, la garantía de un procedimiento de investigación racional y justo, que se le otorguen las vías de impugnación que permitan la revisión de las decisiones jurisdiccionales por los superiores jerárquicos de aquel que la pronunció, es decir, aquella dictada por el juez inferior. El Tribunal Constitucional, siguiendo el criterio establecido en la historia del establecimiento fidedigno del artículo 19, número 3, ha sostenido que el derecho al recurso forma parte de la garantía del debido proceso, que es cuestión que ya la habíamos ¿no es cierto?, señalado, que estaría contenido, ¿no es cierto?, en el inciso sexto de este numeral. También añade que si bien la Constitución no detalló específicamente en su texto los elementos que precisa, cuáles son los elementos precisos, ¿no es cierto?, eh, de los que se compone esta garantía, ellos dicen lo siguiente: dice, el derecho a un procedimiento previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución política asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías. Primero, la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por parte de la contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de prueba conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia y finalmente la facultad de interponer recurso para revisar la sentencia dictada por los tribunales inferiores. Entonces, este derecho, al final de cuentas, concreta la aspiración de aquella de las partes del proceso que se sienta agraviada con la dictación de una determinada resolución judicial, es decir, cuando lo pedido es negado por el tribunal total o parcialmente, de que la misma sea revisada por el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que resolvió el asunto por primera vez. En resumidas cuentas, se busca obtener una segunda opinión más versada, ¿no es cierto?, y experimentada, como también poner término al perjuicio que la decisión jurisdiccional del tribunal inferior causa a la parte mediante la revisión que debe hacerse de este pronunciamiento por parte del Tribunal Superior Jerárquico de este, ¿no es cierto? Eh, También hay que hacer presente que, conforme lo sostenido por el Tribunal Constitucional, la Constitución política no obliga al legislador a establecer algún recurso judicial determinado, pues consagra la posibilidad de revisión de un proceso, ¿ya? El legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrlo, toda vez que la discrecionalidad, ¿no es cierto?, para establecer los procedimientos en única o doble instancia es una cuestión de política legislativa. Incluso se generó cierto problema con la dictación de la ley 20.720 que limitó la procedencia de ciertos recursos. En materia penal, la apelación quedó circunscrita a ciertas determinadas resoluciones y en cuanto a pronunciamientos de ciertos y determinados eh, procedimientos. Entonces, en esta labor, ¿no es cierto?, de política legislativa, es decir, el legislador, al final de cuentas, eh, es libre para determinar el modo y el procedimiento en que se logra esta posibilidad de revisión de un proceso, ya sea por el mismo tribunal o por el tribunal superior. Lo que persigue, al final de cuentas, la Constitución es que el legislador garantice a las personas el acceso a la impugnación, que significa siempre la revisión de lo resuelto por una instancia superior, ¿no es cierto? Por lo mismo, puede ser que en una ley especial no se señale el recurso, pero ya el legislador, por lo menos, ¿no es cierto?, en el artículo tercero habla de que las normas del juicio ordinario son aplicables a todo procedimiento especial. También las normas comunes a todo procedimiento se entienden también implícitas en, en todo procedimiento cuando no existe ley especial aplicable. Y en ese
en ese conjunto de normas está el recurso de apelación, entonces igualmente, aunque no se establezca el recurso de apelación como un modo de impugnar una resolución judicial, por aplicación de las disposiciones comunes de procedimientos podríamos llegar a la conclusión que igualmente esta resolución pudiese verse impugnada por la apelación. Ahora vamos a analizar los principios jurídicos técnicos o relativos al objeto del proceso. Estos principios no informan todos los procedimientos, tienen un carácter relativo, a diferencia de los que ya estudiamos, que son de carácter absoluto y que informan a todo tipo de procedimiento. En este caso, la elección queda condicionada a ciertos principios políticos económicos imperantes en una sociedad determinada, como también los derechos e intereses que se pretende tutelar a través del proceso, ¿ya? Se caracterizan por tener un carácter dual, es decir, cada principio tiene un correlativo en un principio antagónico, lo que no es aplicable en relación al primer grupo de principios estudiados, porque dijimos que esto tiene una aplicación general, ¿no es cierto? Esto está establecido de esa manera, son carácter relativo, de manera dual, también consagrado de manera antagónica. Entonces, así por un lado tenemos el principio de dispositivo, de aportación de las partes, y como contrapartida estaría el inquisitivo o de investigación oficiosa por parte del juez, ¿ya? Una cuestión importante es que dependiendo del principio que sea objeto del proceso, serán los poderes que tenga el órgano jurisdiccional y las partes dentro de este proceso. Por ejemplo, en el proceso civil, donde los intereses involucrados son eminentemente patrimoniales, el legislador ha establecido como principio rector el dispositivo y en que los derechos y cargas, ¿no es cierto?, de las partes es disponible, y eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Hay cargas procesales, si la parte no ejerce esa carga, lo único que se produce es un perjuicio a sus propios intereses, ¿ya? Dentro de estos principios encontramos el principio dispositivo, el principio de aportación de las partes, el principio de impulso procesal y el de adquisición procesal, ¿ya? Ya lo hemos visto, el principio dispositivo es aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes del proceso, tanto del estímulo de la función judicial y todo lo que conlleva la prosecución del proceso. Es decir, acá son las partes las que deben desplegar su actividad, toda ella debe estar o tener como finalidad, ¿no es cierto?, que el tribunal dé curso progresivo de los autos y también recae en ellas la carga, perdón, de aportar los materiales sobre los cuales debe versar la discusión. ¿Cuál es el conflicto de interés de relevancia jurídica? ¿Cuándo lo tenemos delimitado? Cuando en las partes, ¿no es cierto?, en las oportunidades que establece la ley procesal, incorporan los hechos del conflicto al proceso. ¿Y cómo lo hacen? Generalmente, a propósito de un juicio ordinario, con la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica, y en caso de que exista demanda reconvencional, con la demanda reconvencional, su contestación, como también sus réplicas y dúplicas, ¿ya? Desde este punto de vista, ya lo vimos, y conforme al artículo 160, el juez debe decidir o formar su convicción conforme a lo alegado y probado por las partes, so pena de que si se extiende a punto no sometido la decisión a su decisión, ¿no es cierto?, o resuelve cosas que no eh, resuelve más allá de lo pedido o cosas que no han sido pedidas por las partes, su sentencia se hace anulable a través de la casación en la forma. El dispositivo se constituye como un principio eh, de carácter fundamental del proceso civil, en virtud del cual se entiende que la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses que están implícitos en un proceso solo puede iniciarse a petición de parte. Es decir, el juez no puede de oficio decir, me enteré de que la pobre hijita la chocaron y no le han pagado los daños, y voy a iniciar de oficio, ¿no es cierto?, un juicio civil tendiente a determinar la existencia de esos daños y acreditar su monto. Eso no se puede hacer, ¿ya? Las razones por las cuales este principio inspira nuestro Código de Procedimiento Civil se encuentra en la circunstancia que a la época de su dictación imperaba una ideología más bien de carácter liberal, esto a fines del siglo XIX, en razón de la desconfianza que existía por parte de la ciudadanía en relación con los poderes del Estado, considerándose que el proceso civil iba a servir principalmente para la discusión de intereses privados, en los cuales el Estado no debía intervenir. Tradicionalmente este principio se ha explicado
bajo la fórmula, como lo dijimos en algún momento también, eh, nemo iudex sine actore, es decir, no hay juicio sin actor, ni juez puede iniciar los oficios, o no hay juicio sin parte que lo promueva, ¿ya? En resumidas cuentas, se confía a las partes tanto el inicio del proceso como la aportación de los antecedentes necesarios de carácter probatorio para que el juez pueda dictar, ¿no es cierto?, una sentencia final. También se ha indicado que en los procesos en que impera este principio queda entregada, ¿no es cierto?, a la disposición de las partes la oportunidad de presentar su conflicto ante el juzgador, de lo que naturalmente fluye que este último se encuentre imposibilitado de componer el conflicto. Así necesariamente el objeto del proceso, lo que se discute en el mismo, está delimitado de manera exclusiva por las partes, sobre todo por el actor, como ustedes sabrán, porque muchos procesos eh, pueden desarrollarse en rebeldía del demandado. Entonces, la actuación que se transforma en la más relevante es la del demandante, ya porque es el que pone, ¿no es cierto?, en la palestra del órgano jurisdiccional la cuestión controvertida. Ellos siempre y cuando el demandado tenga una postura de contraposición genérica, no aportando como medio de defensa una contrapretensión de carácter que ataque el fondo de la acción deducida, como podría ser una excepción de pago, etcétera. Entonces, la aportación más importante siempre la va a constituir aquella que realice el demandante, ¿ya? Esto último se traduce en el aforismo Neat Juris Ultra Petita Partium, que significa que el juez, como dijimos, no puede dar a las partes más de lo que piden y que la determinación del objeto del proceso en el ámbito civil corresponde exclusivamente a las partes. Ya lo vimos, sin perjuicio de que el juzgador puede hacer, ¿no es cierto?, un ajuste razonable a las solicitudes sin que ello signifique alterar dicho objeto del proceso. En materia civil ya dijimos que les conté un caso, ¿no es cierto?, que a mí me pidieron una indemnización en base a normas del Código Aeronáutico, pero en virtud del principio de iure nihil curia se determinó en la sentencia que dicté y que fue confirmada por la Corte, que en definitiva lo que se pedía era la indemnización que establecían tratados internacionales o normas internacionales que se encontraban vigentes en Chile. Eran similares, la pretensión era la misma, obtener una indemnización de perjuicios por los causados a consecuencia de un viaje internacional en las víctimas, ¿no es cierto? El quantum indemnizatorio era distinto, pero el tipo de conflicto, ¿no es cierto?, exigía que se aplicaran normas internacionales. Entonces, en esa razón, yo hice una adaptación conforme a lo que se acaba de indicar. Hice una adaptación, ¿no es cierto? Hice un ajuste razonable de la solicitud de la parte, la cogí, pero no en base a los fundamentos legales que se me invocaron en la sentencia, sino que por las normas que, conforme al derecho internacional, eran aplicables a ese caso concreto. ¿Por qué uno tiene que ajustar, ¿no es cierto?, en su decisión de manera razonable la solicitud de las partes? Porque muchas veces no se, y en otros casos, que es lo más habitual, por falta de pruebas no se logran acreditar ciertos ítems indemnizatorios en un juicio de indemnización de perjuicio. Entonces el tribunal muchas veces tiene que dar una suma inferior porque se ha solicitado, por ejemplo, por daño emergente 5 millones de pesos y se logró acreditar que el mismo solamente había ascendido a 1.500.000. Entonces ahí, eh, como es carga de las partes, la de aportar la prueba, y si no lo hacen, porque es su carga hacerlo conforme a 1698 del Código Civil, el tribunal debe necesariamente o rechazar la petición o ajustarla razonablemente a lo que fue probado en juicio. Ya, entonces este tema que estamos viendo ahora necesariamente se vincula con lo que ya vimos a propósito del principio de la congruencia civil, con la ultra y extra petita como causales de casación en la forma contemplada en el artículo 768 del Código, número 4 del Código de Procedimiento Civil, y con su correlato en el artículo 160. ¿Ya? Ya. Eh, Así se ha dicho que, a propósito de este principio, el juicio solo puede iniciarse en instancia de parte y nunca de oficio por el juez. Ya lo dijimos, el ne procede judex ex officio, no puede el juez iniciar un juicio de oficio, ¿ya? Y
Por otro lado, el contenido del proceso debe estar determinado por las pretensiones y contrapretensiones que las mismas partes hacen valer, donde en los escritos principales del periodo de discusión, estamos hablando de un proceso civil, de esta manera son las partes, ¿no es cierto?, las que con estas aportaciones que hacen en los escritos principales del periodo de discusión, delimitan el artículo 160 y materializan, ¿no es cierto?, o permiten materializar eh, aquella cuestión que el juez debe específicamente resolver. No puede salirse de esos parámetros. Recuerden que cuando vimos el concepto de competencia específica que señalaba Colombo, lo vinculaba precisamente al artículo 160. Es decir, que aquello sobre lo cual debe versar la decisión jurisdiccional se encuentra enfocado necesariamente aquello en que las partes, en la oportunidad señalada por el legislador, hacen valer sus alegaciones o defensas. También las partes son llamadas a aportar al proceso el material probatorio, ya lo vimos, porque tienen que acreditar, ¿no es cierto?, la efectividad o no de los enunciados fácticos de sus pretensiones o contrapretensiones, salvo que el legislador establezca, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el tribunal, ¿no es cierto?, tenga una actividad probatoria. Lógicamente, como ya hemos anunciado, esta posibilidad la tienen los tribunales luego de citadas las partes de sentencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, que lo vamos a analizar en su momento. Pero, si bien la regla general es esa, que las partes deben aportar la prueba, eso no obsta que los jueces puedan de oficio hacerlo. Incluso lo vimos que en las doctrinas más modernas, ¿no es cierto?, esto del activismo procesal, que buscan darle una mayor darle un rol activo al juez en cuanto a la producción de los medios de prueba del proceso. Actualmente eso no es así. El activismo en este punto es inexistente, salvo a propósito de esta norma especial contenida en el artículo 159, que faculta al juez, luego de citadas las partes de sentencia, ¿no es cierto?, ordene la realización de ciertas diligencias probatorias. Y además este principio significa o conlleva que las partes en cualquier momento de manera voluntaria pueden poner término al proceso, ya sea unilateralmente o de común acuerdo. Si ustedes analizan el artículo 148, hasta antes del Código de Procedimiento Civil, hasta antes de la contestación de la demanda, ustedes pueden retirarla sin más trámite. Luego de contestada la demanda, ustedes también pueden hacer lo mismo, pero en ese caso el retiro de la demanda conceptualmente recibe el nombre de desistimiento. Y al ser un incidente hay que darle traslado, es decir, darle tramitación incidental. Y se termina ello con la dictación de una sentencia interlocutoria que pone en términos de juicio hace imposible su prosecución, y también esa es una facultad que tiene el ejecutante en el juicio ejecutivo, una vez opuestas las excepciones dentro del plazo de 4 días que tiene para evacuar el traslado de las excepciones, de desistirse de la acción ejecutiva, ello conforme lo dispone el artículo 467. Dice, el ejecutante podrá, solo dentro del plazo de 4 días que concede el inciso primero del artículo anterior, desistirse de la demanda ejecutiva, con reserva del derecho para entablar acción ordinaria sobre los mismos puntos que han sido materia de aquella. Y como yo lo indiqué, la norma inicial, el 148, que está dentro de los incidentes especiales que establece el Código de Procedimiento Civil, en el título 15 del libro primero del desistimiento de la demanda, dice, antes de notificar una demanda, el demandado podrá, perdón, antes de notificar una demanda al demandado, podrá el actor retirarla sin trámite alguno y se considerará como no presentada. Después de notificada, podrá en cualquier estado del juicio desistirse de ella ante el tribunal que conoce el asunto, y esta petición se someterá a los trámites establecidos para los incidentes. ¿Ves? Es el mismo legislador el que se encarga de dar esta posibilidad a las partes de poner término voluntario. Incluso ya iniciado el juicio, ustedes pueden arribar a alguna salida a un mecanismo alternativo de resolución de conflicto, ya sea a través de una transacción, que es un contrato, ¿no es cierto?, o a través de otros mecanismos extra proceso, como son el avenimiento o también en la misma conciliación. Ahora nos toca ver el principio de la aportación. Se ha indicado que sobre este principio nuestro Código de Procedimiento Civil lo contempla como la posibilidad que tienen las partes de alegar los hechos y aportar las pruebas que permitan sustentar la aplicación del derecho a la sentencia, toda vez que al momento de resolver un conflicto el sentenciador debe tener en cuenta lo alegado y probado por las partes, esto conforme al artículo 160, no se encuentra autorizado, lógicamente, para incorporar hechos no alegados por las partes ni ordenar la realización de diligencias de prueba que no hayan sido pedidas expresamente por las partes, salvo, como les dijimos, esta situación excepcional que establece el artículo 160 a través de las medidas para mejor resolver,
contemplada en el artículo 159, ¿ya? Vinculado con lo mismo, el principio del impulso procesal, lo primero que se debe precisar es que este concepto de impulso procesal corresponde a la carga, ¿no es cierto?, que tiene cada una de las partes de hacer avanzar el proceso a través de sus distintas etapas, con el fin de obtener, lógicamente, la dictación de una sentencia definitiva, es decir, una que resuelva el conflicto de intereses de relevancia jurídica, evitando siempre que se produzcan tiempos muertos durante la tramitación de este procedimiento. Atenta a la circunstancia que el proceso civil se cimenta sobre la base de dar solución a intereses, ¿no es cierto?, inminentemente privados. Cuando estos están en conflicto, lógicamente, el legislador civil, al estar inspirado el proceso en el principio dispositivo, entrega la carga de hacer avanzar este proceso a las partes, ¿no es cierto? Son ellas las que tienen que hacerlo, lo cual no obsta a que igualmente el Estado le interese que el juicio avance y termine con celeridad, ¿no es cierto? Ello en un plazo razonable, porque en el ejercicio de la actividad jurisdiccional hay recursos humanos y materiales involucrados. Si bien el interés privado es el que rige en el contencioso civil, por lo que se podría decir que las partes son dueñas del conflicto, eh, eh, siempre, no podríamos tan absolutamente así sostenerlo, porque ni el proceso ni el procedimiento son de carácter público, sino que dijimos que las normas que lo establecen son de orden público y en el proceso y en el procedimiento, ¿quién interviene? Un órgano del Estado, que son los tribunales de justicia. Entonces también, cuando analizamos, ¿no es cierto?, en otras clases que en el proceso, a propósito de los presupuestos procesales también, existe por parte del Estado un interés público comprometido, es decir, en el cual el interés del Estado establecer un órgano especializado, ¿no es cierto?, que resuelva a través de un tercero imparcial este conflicto, eliminando de esta manera o proscribiendo de esta manera la autotutela como solución de conflicto. Es así que en materia civil vamos a ver que el legislador procesal civil, cuando el proceso se encuentra paralizado por un lapso de tiempo, específicamente por 6 meses, que es la regla general, tratándose de juicio ejecutivo, cuando no se ha puesto excepciones, o la sentencia que falla las excepciones ha sido rechazada, son 3 años, en la cual no se da curso progresivo al cuaderno de apremio, se puede pedir el abandono del procedimiento, ¿ya? Este incidente se encuentra reglamentado como, al igual que el de desistimiento de la demanda, en los incidentes especiales del Código de Procedimiento Civil, específicamente en los artículos 152 y siguientes de este código, y lo que busca esta institución es sancionar a las partes cuando han incurrido en una inactividad procesal que se extienda por un lapso superior a 6 meses. El artículo 152 señala: el procedimiento se entiende abandonado cuando las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos, ¿ya? Después tenemos el principio de adquisición procesal. Según este principio, los resultados de las actuaciones probatorias que se incorporen al proceso deben serlo con prescindencia de la parte que la haya realizado, de manera tal que el juez no se encuentre obligado, porque la demandante acompañó un medio de prueba, fallar el asunto en favor de la parte demandante. Muchas veces uno aporta, las partes aportan pruebas y esa misma es ocupada por el juez como fundamento para rechazar ya sea la pretensión o contrapretensión. Por ende, el juez, al valorar la prueba, puede beneficiar o no, ¿no es cierto?, a aquella parte que ha acompañado este medio al proceso. En este contexto, entendiendo que el proceso está conformado por un conjunto de actos procesales, desde este punto de vista, los actos del proceso, entre los que están incluidos, ¿no es cierto?, los de carácter probatorio, no solo van en beneficio del que los realiza o ejecuta, ¿no es cierto?, para perjudicar a su contraparte, sino que también importa que la contraparte puede sacar ventaja de dichos actos de prueba, porque ustedes pueden ser demandados y declara un testigo el demandante, y se le pasa al demandante y el testigo declara algo que favorece al demandado. Entonces, eso lógicamente es un error, ¿no es cierto?, en la técnica de defensa, ya que el testigo no fue preparado y declaró más allá de lo que le correspondía, pero perfectamente la contraparte puede hacer suyo eh, una prueba rendida por su contradictor para poder acreditar los fundamentos, ya sea de su pretensión o contrapretensión. Ya, ahora vamos a ver los principios formativos del procedimiento.
Los principios formativos, así los contempla la mayoría de la doctrina, pero en realidad son más bien reglas procesales y se inspiran, eh, inspiran, ¿no es cierto?, el proceso dependiendo de la voluntad del legislador, ¿no es cierto?, quien puede acudir a ellas en las combinaciones que estime oportunas y convenientes. Estas reglas permiten configurar externamente el proceso y en su señalamiento se suele acudir, ¿no es cierto?, como antónimos, ¿no es cierto? En este caso, la oralidad versus escrituración, concentración versus desconcentración, mediación judicial versus mediación, perdón, publicidad versus secreto. Don Juan Colombo decía que los principios informativos del procedimiento no cambian, solo cambian los procedimientos. Y una cuestión que yo siempre le encontré la razón a él, es que conociendo la dinámica de estos principios formativos del procedimiento como reglas procesales, ustedes de manera anticipada van a poder dar una opinión de cómo va a tramitarse ese proceso. Por ejemplo, si en un proyecto de ley se indica o ustedes toman noticia de que el mismo va a estar informado por el principio de la oralidad, por el principio de la inmediación, y empiezan a ir analizando estos principios, se van a ir dando cuenta, claro, que es decir, este juicio va a existir una etapa una etapa de juicio previo, una etapa o de preparación de juicio, la de juicio probablemente tal, el juez tiene que percibir la prueba, si los testigos tienen que declarar en audiencia, el perito igual, etcétera, y eso ya de antemano le va a permitir conocer, ¿no es cierto?, cuál va a ser la estructura normativa procedimental que el legislador va a plasmar en una ley para establecer un procedimiento determinado, ¿ya? La precisión es que estos principios o reglas eh, deben analizarse de manera aislada, ¿no es cierto? Cada uno de ellos configuran verdaderos subsistemas procesales, los que están acompañados de una serie de reglas conexas o asociadas. De esta manera, si se opta por un procedimiento, ¿no es cierto?, para darle vigencia con una regla determinada, por ejemplo, la oralidad, ello que va a significar necesariamente que recoja otros principios formativos como son el de la concentración procesal, como les decía yo, la de inmediación judicial, la de publicidad, ya que la regla general dentro de los procedimientos orales, ¿no es cierto?, es que sean todos concentrados y la publicidad como regla general, ¿no es cierto?, que es lo que rige actualmente en los sistemas que se le llama reformado, familia, penal y eh, laboral. Así tenemos la inmediación y la mediación. ¿Qué es lo que es la inmediación? Eh, Implica dos cosas distintas. El tribunal que dicta la sentencia debe observar por sí mismo la recepción de la prueba en juicio y mediación formal, es decir, el juez tiene que estar en la audiencia y escuchar al testigo, al perito, a quien vaya a aclarar. Y también que el sentenciador debe extraer los hechos de la fuente por sí mismo, sin utilizar equivalentes probatorios alguno, siendo, por lo tanto, la persona del juez ante cual se practica la prueba como el que dicta la correspondiente sentencia en el procedimiento. Esta regla debe darse en toda audiencia oral donde exista un debate, ¿no es cierto?, argumental entre los intervinientes, y el probatorio debe estar conceptualizado para que permita, ¿no es cierto?, al juez resolver el asunto, pero ello por una observación que hace del medio de prueba de manera in situ. En este concepto se alude a la existencia de un proceso cuyas distintas actuaciones deben desarrollarse ante el juez, lógicamente, sin la interposición de elementos mediatizadores, es decir, que no existan intermediarios, porque, por ejemplo, actualmente en materia civil no existe la inmediación, sino que existe la mediación, porque la prueba testimonial, por ejemplo, es tomada por un receptor judicial. La prueba de absolución de posiciones debe ser tomada por un receptor judicial. Así lo establece el artículo 390, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales. Son ellos los que deben tomar esas pruebas, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de procedimiento donde está la mediatez, el juez no toma la convicción, ¿no es cierto?, directamente del medio de prueba, sino que es extraído, ¿no es cierto?, con la ayuda de un tercero, ¿ya? Pero este principio de la inmediatez supone un contacto directo, personal, inmediato del juez con el medio de prueba, con el proceso, ¿no es cierto? Y en base a ello se construye el modelo de los juicios orales, ¿ya? Donde hay debate de las partes y la prueba se efectúa en audiencia, frente al juez,
dando primacía a este principio de la inmediación o inmediatez. El juez debe estar presente y escuchar todas las alegaciones de las partes y también podrá intervenir en la práctica de las pruebas en caso que se le permita, ¿no es cierto?, esta intervención por parte del legislador para obtener una mayor información. Recuerden que en materia procesal penal los jueces tienen la posibilidad de hacer preguntas aclaratorias. En resumen, la inmediación importa eh, una permanente e íntima vinculación personal entre el juez y las partes. ¿Por qué? Porque tiene que estar presente en la audiencia, tiene que tomar con noticia y conocimiento de las peticiones que se hacen en el momento, no por escrito, debe percibir los medios de prueba de manera presencial, de manera directa. Y en cambio, en la mediación, este contacto no se produce, es decir, no hay este contacto directo entre el juez y las partes. Eh, el principio de la mediación, que es el que rige en materia civil, a su turno va a ser compatible con los principios de escrituración, ¿no es cierto? Porque de toda actuación, como no es un procedimiento oral, ¿no es cierto? Y no hay inmediatez, de todo debe dejarse constancia escrita. Según la jurisprudencia, el principio de la mediatividad es el contacto y relación entre las partes. Dice que el contacto y la relación entre las partes no es inmediata ni directa ni instantánea, sino que se provoca a través de la actividad del tribunal, por lo que resulta necesario recurrir al trámite de las notificaciones, que es una cuestión importante. Luego tenemos el de la concentración y desconcentración. Lógicamente, el de la concentración, toda la actividad procesal supone que se desarrolla en una sola audiencia o vista. Este formato es más riguroso, lo que se aspira es que tanto las alegaciones de las partes como la realización o práctica de los medios de prueba se realice al efecto en un solo acto procesal o en una audiencia. Ya vimos que en los procedimientos reformados está, por un lado, la audiencia de preparación de juicio oral, donde se señalan por las partes los medios de prueba, y luego la audiencia de juicio oral, que normalmente se desarrolla en un solo día, en unas audiencias, salvo que los medios de prueba sean muchos, los cuales el tribunal debe fijar audiencias sucesivas. Pero está de conformidad a esta situación real y práctica de cómo está planteada la justicia actualmente, la concentración es un poquito de difícil práctica, ¿no es cierto? Eh, Porque el desarrollo normal de los juicios y de las agendas de los tribunales impide que se puedan hacer es humanamente imposible tener a un tribunal reunido durante 20 horas para escuchar toda la prueba, ¿no es cierto? Pero la idea es que en definitiva, si es que existe mucha prueba, estas audiencias se lleven con la menor cantidad de sesiones, ¿ya? Pero debiendo fijarse, ¿no es cierto?, las continuaciones a una fecha próxima entre sí y en lo posible ser continuas. Muchas veces los administradores de los tribunales y los jefes de unidad de causa lo que hacen en estos juicios fijar inmediatamente previo, hacen una proyección y dice, bueno, hay 20 testigos, hay peritos, entonces toma más o menos 3 audiencias, entonces se fijan 3 días las audiencias de juicio. Esta regla está conveniada y relacionada con la oralidad, lógicamente, y la inmediación, como ya vimos, y viene a constituir una especie de resguardo frente a los riesgos que muestra la frágil memoria humana, ¿ya? Se pretende que el juez, al momento de dictar el fallo, retenga en la memoria las alegaciones realizadas por las partes al momento de dictar su fallo, eh, para que retenga en su memoria las alegaciones realizadas por las partes y el resultado, ¿no es cierto?, de las pruebas, es necesario, ¿no es cierto?, que lo haga ya sea en el mismo acto donde se lleva a efecto la audiencia o en tiempo más próximo. Casi todas las sentencias en materia penal y también en las cortes deben dictarse dentro del quinto día. Esto para que quede en la memoria del juez, ¿no es cierto?, lo que fue alegado y señalado por las partes. Es por ello que en los procedimientos en que impera esta regla, como ya dijimos, existe una audiencia preliminar o preparatoria que precisamente busca depurar del debate, ¿no es cierto?, aquellas cuestiones irrelevantes, misma oportunidad en que se deben ir resolviendo ciertas excepciones e incidentes de carácter previo que planteen las partes y que podrían suspender el desarrollo de la audiencia, todo lo cual con la finalidad de dar eficacia, ¿no es cierto?, a este principio de la concentración y también el de economía procesal, de que sea en una audiencia y en el menor tiempo posible se lleve a efecto este tema de la rendición de la prueba. Por otro lado, la desconcentración se nos presenta como la contraposición al que ya indicamos. No existe una continuidad necesaria de las actuaciones procesales, ni la necesidad de que la prueba se desarrolle en una única audiencia o audiencia sucesiva, que es lo que ocurre en materia civil, que por un lado se rinde la prueba testimonial, otro día se rinde la solución de posiciones, otro día el peritaje, etcétera. Todo ello debe
realizarse dentro del plazo que establece el legislador para la rendición de la prueba, que tratándose del juicio ordinario de mayor cuantía, como dijimos, es de 20 días. Publicidad y secreto, bueno, la publicidad nos vamos a remitir a lo que señalamos a propósito de las bases de la Administración de Justicia, cuando estudiamos el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, también lo del secreto que lo vimos en ese momento, y ahora vamos a ver el tema de la economía procesal. Esta es una cuestión relevante, que significa que en virtud de este principio lo que se busca es que el procedimiento se desarrolle con el menor número de actuaciones en el menor tiempo posible y con el menor gasto posible, ¿ya? Por ejemplo, se podría citar como un caso de economía procesal la situación de la acumulación de autos, la reconvención, ¿no es cierto?, que evitar un segundo juicio se permite la demanda del demandado en un mismo juicio, ¿no es cierto?, la litis consorcio, esta posibilidad de que intervengan varias personas en calidad de demandante o demandado entre un mismo juicio, para evitar otro juicio distinto, ¿ya? Según este principio, el legislador debe regular los procedimientos con razonabilidad, debiendo además resguardar que no resulte para las partes costoso el juicio o más oneroso porque lo que importa también un tema de economía económica, ¿ya? Es decir, del menor gasto económico. Es decir, tiene que haber el menor número de trámites y evitar el mayor número de gastos para las partes desde el punto de vista económico. Ya, son las 4:30, quedamos entonces hasta el principio de la economía procesal. Falta re poquito para terminar esto, no sé si me lo permiten, 10 minutos más. Es que, profesor, tenemos clase ahora en 10 minutos más. Ah, bueno, ya, bueno. Entonces, que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego, profesor, que le vaya bien. Gracias.